asociada al hospital. El paciente ha sido ingresado, está hospitalizado o salió recientemente del hospital. Y ahí hay dos tipos de patrones: el paciente que salió recientemente o paciente que salió tardíamente. La situación de neumonía asociada ¿cómo se llama? En un paciente que no estuvo presente en el momento de ser ingresado y desarrolla tras 48 horas de haber ingresado al hospital. O sea, que se relaciona dentro del ámbito hospitalario. Hay dos tipos de infecciones, el inicio precoz y el inicio tardío. El inicio precoz es la que se ingresa en las primeras 96 horas de ingreso al hospital. Los primeros serían en este caso 2, 3, 4 días, ¿no? 4 días, los primeros 4 días de ingreso. Y los de inicio tardío que ingresan después de los 4 días. Esto se diferencia porque se generan diferentes tipos de patrones de gérmenes que dan ese tipo de infecciones. La evolución también es un poco distinta. Hay una neumonía también asociada al ventilador, lógicamente, pacientes que por algún motivo se han intubado y que la infección respiratoria se presenta luego de esta intubación. Al tener esta vía aérea artificial, se impide el aclaramiento mucociliar muchas veces y el cuerpo extraño genera también la probabilidad de que uno se infecte. Ocupa el segundo lugar dentro de infecciones nosocomiales y constituyen la principal causa de muerte en los pacientes muchas veces. En la unidad de cuidados intensivos es muy frecuente, es poco probable que alguien hospitalizado tenga una lesión respiratoria, es muy poco probable. Cuando vayan a una unidad de cuidados intensivos, todos van a ser intubados, eso va a ser así, es bien raro que alguien que esté en UCI no es intubado, y normalmente es intubado porque tiene un patrón respiratorio alterado o por un proceso infeccioso, y el pronóstico esto va a ser lógicamente bastante alto. Ocurre mucho más frecuente en UCI, lógicamente. Hay diferentes causas de esta neumonía intrahospitalaria. Una es la microrrespiración orofaríngea, que es la más común. Es cuando uno tiene, la boca es un órgano bastante sucio. Cuando uno tiene saliva en la boca, en la garganta, uno normalmente lo expulsa o lo traga. Es así, o lo expulsa o lo traga. Pero cuando uno está en un postoperado, con otra enfermedad, pierde este mecanismo de evolución que hemos hablado que es muy importante, y la saliva que uno tiene en la vía aérea se acumula y está durante un buen tiempo y genera como un medio cultivo. Y este medio cultivo, si tiene un camino hacia la vía aérea, va hacia las cuerdas vocales, a la tráquea, genera estos episodios de microaspiración y genera los infecciosos, o cuando hay regurgitación o como se llama, de la parte digestiva. O también se usa, por ejemplo, cuando el paciente está mucho tiempo en tratamiento hospitalizado con inhibidores de protones, como omeprazol, pantoprazol. Todos los inhibidores de protones, al cambiar el pH del estómago, al volverlo más alcalino, menos ácido, hace que el aclaramiento, la limpieza de los gérmenes en la vía digestiva sea menor y genera también un medio de cultivo óptimo para que las bacterias crezcan y que esto pueda también generar un tiempo cuando hay una regurgitación y infecciones. Inoculación directa de equipos cuando se intuba al paciente. Cuando se intuba al paciente uno barre con toda la flora de la boca, de la lengua y va hasta la tráquea. Prácticamente lo está cultivando al paciente a la buena vuelta. ¿Qué se propone siempre a los pacientes? Que tengan una higiene dental buena. Eso es bastante importante. A veces nosotros no llevamos, yo cuando llevé medicina, llevé un capítulo de cabeza y cuello, pero no llevé odonto, no sé si lleva la parte de odontología. Pero el tener los dientes aseados y sanos es muy importante, es muy importante. En toda etapa de la vida, pero en gente anciana es muy útil. Las personas que tienen dientes en mal estado, picados, tienen más probabilidad de infartos. Claro. Y también tienen más probabilidad de infectarse, de hacer problemas infecciosos como estos. Es como que tengas un cultivo, un método que está cultivando bacterias en tu boca y lo estás tragando y deglutiendo. Por eso que tener la boca limpia y los dientes sanos es muy importante. Y van a ver que la gente que tiene los dientes picados muere más que la gente con los dientes sanos. Hay diferentes maneras, lógicamente, de a lo que quieran, pero hay los colutorios medicados, son bastante útiles. Los colutorios son estos Listerine, Colgate que venden en las farmacias, que son colutorios de consumo, de venta común, pero hay colutorios medicados.
que tienen concentraciones de clorexidina, de bicarbonato, tienen ya cierta preparación. Y lo que se hace en muchos de los pacientes hospitalizados o no es que tengan una limpieza bucal con frecuencia. ¿Para qué? Para evitar que se genere en este medio de cultivo óptimo para que crezcan bacterias y, bueno, y al tener la boca más limpia, la probabilidad de que se compliquen o que se infecten es menos. Tener la boca limpia siempre es útil. La vía hematógena, lógicamente tenemos como hacer una trombosis, una infección distal en pierna, puede que llegue a infectar también la vía respiratoria, o la translocación bacteriana, cuando hay, por ejemplo, una obstrucción intestinal, hay un sobrecrecimiento bacteriano de la vía digestiva, la translocación puede también hacer un compromiso respiratorio. Sí, entonces la microaspiración, cuando hay cambio de la flora o la faringia, por ejemplo, cuando hay cambio de pH, como los protones, como el omeprazol, cuando hay sondas nasogástricas, el paciente más invadido es más probable que se infecte. Cuando hay una alteración de la competencia flora anaerobia y gram negativo, cuando se usan antibióticos y barre. Cuando uno usa antibióticos, barre con muchas bacterias, pero no con todas. A veces barre con bacterias o con flora que es saludable. Y al barrer con esa flora más bien hace que otra flora crezca y la probabilidad que se infecte también sea mayor. Ventilación artificial, lógicamente, los invadidos tienen mayor probabilidad de infectarse, en este caso por pseudomonas, y el estado basal es importante. Un paciente bien nutrido tolera. Entonces ahí, como repito, el estado basal del paciente es importante. Si un paciente tiene un estado basal bueno, es mucho más probable que mejore de una proceso respiratoria y una infección. Si un estado basal malo, es menos probable. Es por eso que cuando ustedes ven una enfermedad de un paciente, no es por... O sea, es la realidad. En un paciente que ha tenido limitación en alimentación, un estado nutricional malo, la misma enfermedad de una persona que no ha tenido esas limitaciones, el paciente que no tiene limitaciones o tiene un estado basal bueno, bien nutrido, va a curarse de manera más fácil que el otro. Y en el mismo proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque su estado basal le permite tolerarlo y superarlo. Entonces, aquí lo más importante son las aspiraciones y las alteraciones del estado de defensa, como el estado basal que estamos mencionando. También hay alteración del mecanismo cuando hay alteración del transporte mucosiliar en el paciente con enfermedad pulmonar crónica, fumadores, alcohólicos, va a haber una alteración alterada y no va a haber esta limpieza mucosiliar que se genera con frecuencia, o alteración a nivel de macrófagos, gente que igual que fuma, tiene alcoholismo, corticoides. Y genera esta colonización orofaringia o colonización gástrica, genera la microaspiración y genera la neumonía nosocomial que estamos hablando. Cuando hay inoculación directa, que hemos hablado también, la intubación, la alteración del estado de conciencia que no permite que el paciente responda a un estímulo como toser, por ejemplo, la intubación, la traqueostomía, etc. El tubo tiene, cuando uno intuba al paciente, el tubo está estéril, pero pasa poco tiempo y el tubo es un medio de cultivo y genera una bicapa bacteriana, se coloniza rápidamente el tubo. Y este tubo al colonizar, lógicamente va a predisponer a que el paciente se infecte con otitis. Y que por ejemplo pasa que cuando uno está con el tubo, que ya se ha colonizado, las enfermeras aspiran el tubo, permeabilizan con sondas, como intentar permeabilizar un cambio, ¿no? Y al permeabilizar este tubo, genera deslocación, barre esta biocapa bacteriana y más bien hay problemas de infectar al paciente con frecuencia. Claro, los pacientes están con antibióticos, por ahí el germen que uno le está traslocando es diferente al que se está tratando y se genera un empeoramiento del paciente. Los hematógenos que hemos hablado, cuando son distales, o otra translocación bacteriana en la parte digestiva con una ectasia digestiva. Es lo mismo, chicos, un resumen de lo que estamos hablando. Ojo distante, ojo respiratorio, actuación de defensa, y esto genera neumonía nosocomial. Los factores de riesgo más frecuentes son la hospitalización lógicamente prolongada, la traqueostomía, los antisecretores, los que alteran el pH digestivo, los corticoides, los sedantes, la posición del cúbico supino, el no estar, uno duerme 8 horas y está el resto del día sentado de pie. Cuando uno está intubado en cama está todo echado y lógicamente se altera la manera de manejar las secreciones. El no lavado de manos, no cambiarse guantes, ya son alteraciones que se generan en el trabajo, en el tratamiento de los pacientes diarios.
Las medidas más importantes que son lavado de manos, lógicamente las personas que están cuidando al paciente, tener el tubo poco tiempo. Cuando se extuba el paciente rápidamente, las probabilidades de infecciones son menores. Cuando se extuba el paciente prontamente, esto se ayuda, pero va a depender de la causa de la intubación del paciente. Si el paciente sale el proceso rápidamente, se puede quitar el tubo. Si no, hay que ver otra manera de asegurar la vía respiratoria. Una manera de asegurar la vía respiratoria cuando uno no puede ser intubado, pues es una traqueostomía, ¿no? También cuando se puede, preferir la ventilación mecánica no invasiva. La invasiva, vamos a decir, es cuando se coloca un tubo por boca hacia la tráquea. La no invasiva es diferente, es colocar una mascarilla a presión con ciertas características, pero que te ayudan a ventilar al paciente, pero no se intuba, se coloca una mascarilla. Para eso el paciente tiene que estar consciente y no retener CO2. Si no está consciente y retiene CO2, normalmente no significa la intubación invasiva. La ventilación invasiva. Las aspiraciones ciclóticas también son útiles, limpieza de boca. Y bueno, también hay métodos, por ejemplo, se ha visto que algunos tubos que están cubiertos en plata es menos probable que tengan esta revocación bacteriana, o la descontaminación oral con la cloricina, que son estos solutorios que estamos hablando. Tener la boca limpia es muy importante, que el paciente se infecte poco. Y bueno, para tener patógenos multiresistentes en estos pacientes, ¿qué son? Tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses, ingreso también hospitalizado en los últimos 3 meses, frecuencia de resistencias a los medicamentos en la comunidad y dos más. Y en el riesgo propio del paciente, 2 o 90 días, vivir en centros, en asilos, por ejemplo, tratamiento endovenoso en el domicilio, que se dialice, que tenga lesiones que se curen en un domicilio, o familiares que tengan patógenos resistentes a antibióticos, o que tienen inmunosupresora VIH o soporte de crónico. Y los específicos para pseudomonas, estar en UCI, tener uso de corticoides y enfermedad pulmonar estructural. Volvemos a lo mismo. La pseudomonas se relaciona con tener un daño pulmonar estructural. Una persona que tenga una lesión estructural pulmonar es frecuente que puede tener infección por pseudomonas. Y por estafilococos es más frecuente más por la lesión del sensorio. Están en coma, tienen un TEC o problemas de ese tipo. El estafilococo es un germen que vive bastante en piel y en estos casos es más común que se presente. Entonces la pseudomonas, de forma diferente, este estudio se ve con una frecuencia bastante elevada en estos pacientes, así como el estafilococo. Doctor, una consulta. En este caso, la pseudomonas podríamos decir que es un factor de riesgo para el paciente por la comorbilidad que tiene en UCI, o en realidad el entorno siempre es muy cargado de esa bacteria. En hospitales, la pseudomonas es un germen que está bastante presente, tanto por la rotación de pacientes que se genera, y bueno, y si el paciente tiene ya una predisposición anatómica, es como que se ingresa. ¿Qué pasa en un ambiente, hablemos de hospitalización común? Es algo así como ustedes, más o menos. Así, acá hay 20 chicos, así, también tiene 20 personas. 20 camas, uno al lado del otro. Tu vecino puede tener un proceso infeccioso y tú no. La enfermera es la misma para los 20 pacientes. En UCI se hace menos, ¿no? Hay 8 camas, 1 o 2 enfermeras, pero normalmente todos están infectados. Y lo que pueda tener tu vecino al costado, al final lo puedes tener tú también en un tiempo. La intubación un poco aísla eso, pero siempre hay gérmenes que están flotando en el ambiente, ¿no? Y estar invadido y no tener un esquema de defensa óptimo es común que se infecte de un paciente. ¿Qué evita eso? Por ejemplo, los cuidados de enfermería, el lavado de manos, guantes, la presión negativa en los ambientes, tener cuartos aislados. Pero eso es, en los hospitales del Lima, del Perú en general, es algo que es poco común. Pero tú vas a UCI, es un pabellón de medicina, son que como en camas, pero no son cuartos individuales, no es tan así. Nosotros, como proveedores de salud, ¿sí hay riesgo de contacto por pseudomonas? Sí, claro, por supuesto. Cuando vayan a hospitales, cuando vamos a ver la siguiente clase, la que toca ahora, siempre colocarse mascarilla. Siempre. Lavado de manos y mascarilla. Lavado de manos y mascarilla. Y cuando vayan al hospital, la mascarilla no se toca. La mascarilla se pone cuando uno ingresa y se lo saca cuando uno sale. En el hospital no se pone
manipulando, subiendo, bajando, queriendo hablar con música, no, la mascarilla se queda ahí tal cual. Eso van a tener, ahora que van a hospitales tienen que tener cuidado con eso. En su momento se propuso para el COVID, ¿no? Ahora para el COVID, para cualquier tipo de estas infecciones, para tuberculosis, para neumonía. Y si alguno de ustedes tiene una lesión pulmonar ya conocida, ya sabida, la probabilidad de que se infecten estos procesos es más común. Hay que tener siempre cuidado, lavado de manos, mascarilla. Diagnóstico es parecido, una imagen pulmonar, secreción, fiebre, hipoxemia, leucocitosis, dificultad respiratoria, aumento de secreciones. Es lo mismo que vamos a ver en un momento por ahí. Es una neumonía, solamente que en el ámbito hospitalario. Y hacer en el ámbito hospitalario, el común de gérmenes en el ámbito hospitalario es un poco diferente al ámbito domiciliario. Acá es más frecuente, no sé, pseudomonas, estafilococo. Eso es un poquito más raro en neumonía adquirida en la comunidad o neumonía pacientes que se han infectado en el ámbito ambulatorio. En la placa lo mismo, el broncograma y el derrame pleural el hemograma también es bastante común. Acá tenemos una lesión, una reopacidad heterogénea, una broncograma y intervención medio y mitorax izquierdo. Hay diferentes criterios, por ejemplo, si hay secreciones bronquiales, efectos radiográficos, fiebre, leucocitosis, PAPI, microbiología, te da cierto puntaje para ver si el paciente puede o no ingresar a una sala de cuidados intensivos o un ambiente de hospitalización común. Los cultivos siempre hay que procurar cultivar, siempre, aunque la probabilidad de tener el germen es menor. Lógicamente, con el transcurso de los años, ustedes van a seguir una carrera de muchos años, los métodos de cultivo van a ir afinándose y las muestras van a ir mejorando. Y por ahí que estos resultados que muestro ahora con el tiempo van a cambiar. Pero el cultivo no es 100% positivo. Es muy poco probable que siempre que sea así en un futuro. Siempre hay un porcentaje de pacientes que te va a salir negativo por diferentes circunstancias. El mejor método es una broncoskopía. Se mete un tubito por boca, da la tráquea y se toma una muestra de la zona adyacente a la lesión. Los hemocultivos tienen una sensibilidad bastante baja y bueno, el esputo también tiene una sensibilidad muy baja, pero la mejor siempre es la broncoscopía. ¿Qué es esto? Se coloca el tubito por boca, acá se pasa las cuerdas vocales, pasa la tráquea, pasa carina y se va a la zona adyacente a la lesión. Se inocula silocaína en el camino, cloruro de sodio para lavar y aspirar también. Y tomas tu muestra de unos frasquitos para mandarlo a cultivar. Actualmente cuando se toma este tipo de muestras se toma cultivo para gérmenes comunes, cultivo para hongos, PKA y se pide PAP o Bloxel también para descarte de neoplasias. Es algo de lo que se solicita. Bueno, hay también lavado bronquialveolares que son un poquito mejores. El cepillado también es útil. El cepillo es un cepillo de ladito que se va, se cepilla la zona, y el lavado es una técnica ya que se inocula cierta cantidad de líquido y se espera recuperar cierta cantidad de líquido. La procalcitonina y la PCR te sugieren infección bacteriana. Es justamente de los marcadores inflamatorios que son más específicos para diferenciarse de infección bacteriana. Un paciente con infección viral puede tener también estos valores altos, pero es mucho más común en infección bacteriana. La procalcitonina, por ejemplo, cuando quieres diferenciar viral o bacteriana, lo pides. Si sale elevado, es muy probable que sea bacteriana. Entonces tenemos el criterio clínico, la imagen, el patrón clínico, los cultivos, y de acuerdo a eso tú tomas tu muestra, haces un tratamiento empírico, esperas el tratamiento si va bien o no, para ver si modificas o no tu esquema terapéutico. El tratamiento, por ejemplo, para estas neumonías de inicio precoz en las primeras 96 horas, de acuerdo a la casuística que tienes en tu hospital, en tu centro laboral, se tiene que cubrir estos gérmenes, normalmente se da con ceftriaxona o levofloxacina. Cuando es inicio tardío, varía un poco, más bien se descarta infección con pseudomonas, se da siempre una cefalosporina antipseudomonas, ¿no? Como ceftaxilina o cefepime o carbapenem, o beta-lactamatos sensibles a pseudomonas, como dicen anterrobactam. Piperacilina con tazobactam también puede funcionar. Sí, para pseudomonas. Estos de la quinolona también, los aminoglucósidos también. Todo este tipo de antibióticos son
para este tipo de temas, pero principalmente para la pseudomonas, salvo la vancomicina. La vancomicina es para esta tipo de cosas. Es lo mismo, chicos, solamente para que consideran cuando se considera monoterapia o cuando damos más bien ya cuadros sistémicos importantes y damos el tratamiento residual con 2 antibióticos para pseudomonas, por ejemplo. Acá tenemos las dosificaciones, no es para que lo memoricen, chicos, no es para eso. Yo en ese tipo de clase no es idea que se memoricen la dosis, pero que entiendan que hay antibióticos que son útiles para pseudomonas si es necesario. ¿Cuáles son útiles para pseudomonas acá? Levofloxacina, cefazilima, cefepime, veneno, meropenem, piperacina, travoltan, cipro también, pero ha ido perdiendo sensibilidad. Las aminoglucósidos también. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto, antes por ejemplo dabas un tratamiento con un medicamento y veías en el tiempo cómo respondían a esto. Ahora se ha visto más o menos al contrario. Das como un golpe fuerte con un tratamiento grande y después de la evolución vas disminuyendo tu esquema. O sea, empiezas con un techo alto, vas con 2 antibióticos fuertes y si el paciente va yendo bien le vas bajando, le vas quitando medicamentos o dosificación. Eso se llama desescalonamiento, o sea, bajas de mayor a menor. O sea, empiezas con un paciente con una neumonía nosocomial importante, das un tratamiento fuerte y de ahí vas disminuyendo el esquema. De acuerdo al resultado del paciente. Y bueno, y la mejoría clínica se va evaluando a los 2-3 días y se va evaluando también el patrón antimicrobiano. Y las imágenes que se pueden tomar también son, como repito, para ver empeoramiento de la enfermedad. No se toman imágenes para ver mejoría de la enfermedad en 2, 3, 4 días. Y la resolución de las imágenes es a veces de semanas o meses. Eso ya se hace normalmente en el control laboratorio. Y la alta se da muchas veces por mejoría clínica. Los cultivos siempre son importantes, pero se entiende que muchas veces no llegan a tener el cultivo positivo por las diferentes circunstancias que hemos hablado, porque también las muestras tampoco no son las óptimas. Uno, para tener una muestra adecuada, tiene que tener cierta cantidad de células epiteliales y cierta cantidad de leucocitos. Mayor leucocitos, menos células epiteliales. Y no da este tipo de patrón de esputo, a veces el resultado no puede ser óptimo. Y bueno, la mejoría se da con mejoría del hemograma, que sí, el hemograma sí te mejora más rápidamente. Tú tienes un hemograma de 20.000 que te mide una inflamación con 20.000 leucocitos, a los días puedes tener un 10.000 leucocitos, 8.000 leucocitos, se ve una evolución en el hemograma de manera importante, sí, eso sí te evalúa pronóstico y evolución de manera pronta. La oxigenación también, la oxigenación del paciente llegaba usando 5 litros, hay 2 litros, de 1 litro y se quitó el oxígeno. Te está indicando buena evolución. Si pasa al contrario, lo contrario, más bien estamos indicando mala evolución del paciente. Y la temperatura también nos afecta el presente. Entonces, si cuando falla el tratamiento en estos primeros 3 días, sin mejoría de oxigenación, persiste fiebre, aumento de las lesiones pulmonares, más bien estamos hablando ya de pacientes que una falla del esquema terapéutico y ahí hay que ver otro tipo de sistemas a indicar o ya invadir la vía aérea, ¿no? Con intubación y descartar siempre otro tipo de causas. Ya. Ya, tomamos 10 minutos y volvemos con más.